educación continuada, podemos ayudar mucho a que nuestras anticoncepción. Martín, bienvenido y acompañarnos hoy en este evento diverso. Posteriormente nos va a acompañar Ana Pineda, psicoconcepción a cargo de nuestro jefe de departamento compromiso neuro. Oportunidad. Pues si lo que les voy a hablar el día de hoy es sobre la colestasis intrahepática del embarazo. ¿Qué sabemos en la actualidad? Para los que no me conocen, yo soy médico, egresado a la Universidad San Martín de Porres. Llegué a este hermoso país hace 11 años, en donde me formé como ginecólogo obstetra en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Posteriormente, en el mismo lugar hice medicina materno-fetal. Actualmente soy líder de línea de salud fetal y perinatal del Comité de Salud Materna y Perinatal de la Asociación Bogotana Obstetricia y Ginecología. Soy miembro institucional del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá y docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS y Sociedad de Cirugía de Bogotá en el Hospital San José. No tengo conflicto de interés para esta charla, si bien estamos patrocinados por ABOT. Esta es una charla netamente con fines académicos. Entonces, los objetivos de mi charla va a ser hablar un poquito, como siempre, para actualizarnos sobre cómo estamos con la epidemiología, la etiología, los factores de riesgo, cómo es la parte diagnóstica, el tratamiento, los desenlaces perinatales. Y pues lo que todos queremos saber y lo que nos interesa realmente de esta charla es cuándo debemos finalizar el embarazo en las pacientes que tienen esta patología. Entonces, para empezar a hablar un poquito de esto, tenemos que saber que así como nosotros los seres humanos evolucionamos, la medicina también evoluciona, el conocimiento también evoluciona. Y lo que les puedo estar hablando el día de hoy, podría ser que mañana algún residente o estudiante de medicina se me acerque y me diga: doctor, hoy salió un artículo en donde dice que todo lo que habló usted en este simposio ya no es así. Y es por eso que agradezco mucho que este tipo de oportunidades se presente, porque actualizarnos en el conocimiento es estar un pie más adelante para el bienestar de nuestras pacientes. Entonces, la epidemiología realmente, cuando hablamos de la colestasis intrahepática del embarazo, tenemos que saber que es la causa más frecuente de disfunción hepática asociados a la gestación, y que la prevalencia varía desde el 1% hasta el 27.6%. Ustedes dirán, ¿esto por qué? Realmente la causalidad de esta variancia entre los números no se sabe por qué puede ser. Podría ser desde la parte geográfica, desde la etnia, desde los factores ambientales, la alimentación, podría ser cualquier cosa. Cuando vamos a hablar de Latinoamérica específicamente, ¿cómo estamos? Los casos que más se ha visto la prevalencia, donde más se ve esta enfermedad, oscila entre Chile y Bolivia, Argentina también, y cuando queremos saber cómo estamos a nivel nacional, realmente no tenemos muchos datos que nos digan cómo es la incidencia o prevalencia de la colestasis intrahepática en Colombia. Lo que sí sabemos es qué es la colestasis intrahepática del embarazo, ya eso es lo que tenemos que ver. Si nosotros entendemos la definición, vamos a saber cómo debemos hacer el diagnóstico, el seguimiento, el pronóstico, el tratamiento y entender cómo debemos finalizar la gestación. Entonces, la colestasis intrahepática del embarazo es una enfermedad que se produce entre el segundo y tercer trimestre de la gestación. Es reversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez el embarazo termina, sabemos que por ahí a las 48 o 72 horas, la sintomatología o la disfunción que se presenta en el hígado va a resolver. ¿Y cómo se caracteriza esta enfermedad? Todos sabemos que la enfermedad se caracteriza por prurito y elevación de ácidos biliares. Eso es la colestasis intrahepática del embarazo. Y esa es la definición que nos dicen todas las sociedades, donde lo queramos ver. Entonces, ¿qué es la colestasis? Es prurito, asociación de elevación de ácidos biliares. Como ya sabemos un poco de la fisiopatología, los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el quenodesoxicólico. Estos se sintetizan en el hígado a partir del colesterol y se conjugan posteriormente con dos aminoácidos, que son la glicina y la taurina, para formar las sales biliares antes de ser secretados por el hígado. Lo que se ha visto es que esto está totalmente incrementado. Y este incremento es específicamente a expensas del ácido cólico. Entonces, lo que se ha visto en la relación cólico-desoxicólico es que hay un incremento significativo en comparación con las pacientes que no están en embarazo. Y eso es lo que realmente se ve. Y es por eso que hacer el diagnóstico sin tener ácidos biliares no tiene ninguna razón de ser. Los factores de riesgo, pues los factores de riesgo, como les había dicho inicialmente, esto es un tema multifactorial. Ustedes van a tener
que va a depender mucho de la etnia del país en el que se presente, que si la paciente tiene antecedente de algún tema hepático anterior, diabetes, técnicas de reproducción asistida, obesidad. Incluso han hecho estudios de que el invierno en algunas poblaciones ha demostrado mayor incidencia en la enfermedad. Nada que sea estadísticamente significativo, pero realmente los factores de riesgo son amplios, bastantes, y la mayoría están descritos en la tabla que pueden ver aquí. Cuando vamos a hablar del diagnóstico de esta enfermedad, tenemos lo que les acabé de mencionar. Para poder nosotros determinar el diagnóstico, tenemos que saber cómo definimos la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos una paciente en segundo y tercer trimestre de embarazo, y la señora llega que le pica todo el cuerpo y descartan que puede ser una alteración dermatológica, y le piden los exámenes, y esos exámenes te dan elevación de ácidos biliares, pues adivinen qué es. Es una colestasis intrahepática del embarazo. Ese es el diagnóstico. Todas las sociedades nos dicen, si tienes una paciente con prurito en el cual descartas que tenga exantema o alguna patología dermatológica, pídale ácidos biliares. ¿Quiénes de aquí no tienen la oportunidad de tener ácidos biliares? Y me imagino que de la gente que está conectada tampoco. Pues les traigo una famosa frase, pues de malas. Pues de malas, ¿por qué? Porque realmente el diagnóstico es con ácidos biliares. Ese es el diagnóstico. La definición nos dice que el compromiso del prurito, descartando enfermedad dermatológica asociada a elevación de ácidos biliares, es el diagnóstico de colestasis. Y así es como lo deberíamos hacer. Sin embargo, no todos tenemos esta posibilidad diagnóstica. Entonces muchos nos dicen, bueno, ¿y si pedimos transaminasas y una gamma-glutamiltransferasa, qué pasa? Pues realmente lo que se sabe es que las transaminasas únicamente están elevadas entre un 40 y un 60% de los casos de colestasis intrahepática del embarazo. Y la sensibilidad y especificidad realmente no es que sea tan alta. Y si le añadimos la gamma-glutamiltransferasa, muchos dirán, pues de pronto mejora el diagnóstico, pero realmente lo que se ha visto en los estudios es que la sensibilidad no es muy buena cuando uno hace estas pruebas. Pero es lo único que tenemos en el país. No todos tenemos la oportunidad de hacer ácidos biliares. Y es por eso que si ustedes me preguntan, pues si tenemos prurito en una paciente en la que descarto cualquier patología dermatológica o de exantema y tiene elevación de enzimas hepáticas, pues nosotros debemos pensar o maquinar que la paciente está cursando con una colestasis intrahepática del embarazo y manejarla como tal. Entonces, como les había mencionado, el diagnóstico es con ácidos biliares y esta es una revisión de Cochrane en donde nos dice que la sensibilidad y especificidad de esta prueba realmente es bastante alta. A partir de 10 micromoles nosotros podemos hacer un diagnóstico de colestasis intrahepática siempre que haya asociación con la parte clínica. Pero la conclusión que siempre nos dicen estas revisiones sistemáticas es que faltan más estudios para uno poder realmente hacer una prueba y recomendación asertiva. Pero en el año 2022 sale este artículo en el New England Journal of Medicine en donde nos dice que el mayor valor o el valor más específico siempre va a ser el 10. Si bien alguno nos dice 7, 9 y demás, va a depender mucho de la máquina o el equipo que se usa en el laboratorio, pero el valor que solemos definir el diagnóstico va a ser 10 milimoles. Este es un artículo que habla o que revisan 6 guías nacionales y te dicen que la colestasis se debería dividir entre colestasis leve y colestasis moderada y que el 20% de las pacientes que cursan con estos síntomas o con este diagnóstico van a presentar colestasis moderada y ellos clasifican la colestasis como valores por encima de 40. ¿Por qué es tan importante tener este conocimiento? Ya vamos a ver con respecto a los desenlaces perinatales cuál es el valor que nosotros debemos considerar para hacer un seguimiento pertinente a estas pacientes. Entonces, cuando vamos a hablar de los desenlaces perinatales, tenemos este artículo, que es el artículo madre, publicado por la doctora Karin Ovadia en Lancet en el año 2019, en donde se ve claramente la asociación entre los valores de los ácidos biliares y los desenlaces perinatales. Si pueden ver aquí, se dan cuenta que como con valores por encima de 100, el riesgo de mortalidad incrementa en prácticamente 3.44 y esto se ve específicamente a partir de las 35 o 36 semanas de gestación. Entonces,
Gracias a este artículo, como les digo que es el artículo madre en donde vemos los desenlaces perinatales, las distintas sociedades han cogido este valor como el valor que nos determinan los desenlaces perinatales adversos y el valor que nos determina a nosotros a partir de cuándo nosotros deberíamos empezar o considerar finalizar la gestación. Como podemos ver aquí, los desenlaces perinatales incrementan en riesgo de parto pretérmino espontáneo y parto pretérmino iatrogénico con ORs que pasan el 3. Y no solamente eso, sino que cuando vamos a ver situaciones adversas en el bebé, como por ejemplo líquido amniótico meconiado o estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatal, los ORs también son considerablemente significativos cuando tenemos en cuenta los ácidos biliares por encima de 100. Y este es un artículo que también salió en septiembre del 2022, basados en la recomendación que salió en las guías anteriores, que nos dice que nosotros deberíamos considerar a la colestasis intrahepática en 3 grupos. El grupo que es leve, que va ácidos biliares en 20 a 39, el alto o moderado de 40 a 99 y el severo, como lo dice la doctora Karin Novadio en su estudio en Lancet, mayor de 100. Si se dan cuenta, en la tabla de la izquierda van a ver que los desenlaces perinatales incrementan dependiendo la severidad del cuadro de la colestasis, siendo totalmente más severo, mayor de 100, con desenlaces totalmente significativos con respecto a estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatal, líquido amniótico meconiado, parto pretérmino natural o iatrogénico y desenlaces como el óbito fetal, que es lo que más nos preocupa a todos nosotros. Esto nos hace a nosotros pensar que qué tan frecuente es para nosotros tener ácidos biliares. Si los que tienen mascotas aquí, no sé si han llevado alguna vez a su perro, su gato al veterinario por prurito, es más fácil que el veterinario les haga ácidos biliares a sus mascotas que nosotros podamos hacerle ácidos biliares a nuestras pacientes embarazadas. Y esto nos predice desenlaces perinatales, o sea, óbito fetal, parto pretérmino, estancia en cuidados intensivos del bebé y desenlaces maternos, porque también lo que se ha visto es la asociación con preeclampsia y diabetes gestacional en las pacientes embarazadas. Lo otro que todos sabemos es, nos dicen, pues doctor, ¿y por qué los bebés se mueren? ¿Qué es lo que pasa? Esta es una revisión sistemática del American Journal, en donde lo que nosotros sabemos es que los ácidos biliares traspasan la barrera placentaria alterando los cardiomiocitos. Eso hace que haya una alteración en la conducción cardíaca y el bebé a presentar arritmias. Esa arritmia nos obliga a nosotros a realizar como parte complementaria del estudio un ecocardiograma funcional en el bebé. En el ecocardiograma funcional podemos detectar ciertas arritmias, alteraciones a nivel de la conexión aurículo-ventricular y hacemos también un estudio funcional que es un índice de TEI para verificar el tiempo de relajación y contracción isovolumétrica en el bebé, determinando disfunción diastólica, lo que nos hace pensar que el bebé está en falla y por eso se pueden llegar a morir. Si me dicen, ¿las guías recomiendan hacer esto? No, los únicos que recomiendan hacer esto realmente es el protocolo del Clínic de Barcelona, pero esto nos puede orientar lo que pueda estar llegando a pasar, pero no es que sea una recomendación de las distintas guías internacionales. Lo que sí se ha visto es que hay un vasoespasmo en los vasos de la superficie corónica en las pacientes que tienen eso por la producción de exceso de ácidos biliares. Entonces esto puede determinar que la placenta da cierta isquemia y por lo general disfunción endotelial y óbito fetal. Y como les había mencionado, la relación que hay significativa con preeclampsia y con diabetes gestacional. Entonces, cuando vamos a hablar del tratamiento, tenemos que tener en cuenta 2 cosas extremadamente importantes. ¿Por qué vamos a tratar a estas pacientes? Lo que queremos hacer es, primero, reducir los síntomas, o sea, que la paciente deje de tener prurito, y lo segundo es lo que les acabo de mencionar, reducir la morbimortalidad perinatal. Si sabemos que esta enfermedad nos da o nos incrementa el riesgo de óbito fetal, lo que queremos hacer es evitar que esto pueda pasar. Entonces, ¿qué sabemos? Pues este es el famoso Ursacol o el ácido ursodesoxicólico, que es una recomendación de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Pero miren esta partecita acá que dice el tratamiento de elección. Pero es tratamiento de elección para prurito. ¿Cómo lo manejamos nosotros? 300 miligramos 3 veces al día o 300 miligramos 2 veces al día hasta el parto. Si la paciente persiste sintomática, podemos elevar la dosis.
si es una paciente de 60 kilos, podemos dar 4 tabletas de 300 al día. Si es una paciente de 70 kilos, podemos dar hasta 5 tabletas al día, siempre y cuando la paciente persista sintomática. Pero cuando queremos ver si realmente este medicamento nos sirve para evitar o predecir o tratar de mejorar los desenlaces perinatales que sabemos, pues esto sí mejora significativamente el prurito en la materna. Pero si queremos ver si mejora la muerte perinatal, si mejora la admisión en cuidados intensivos o si mejora el parto pretérmino, no. El ácido ursodesoxicólico no nos mejora absolutamente nada. Entonces lo damos únicamente para 2 cosas: tranquilidad mental de nosotros y para el prurito materno, pero no nos sirve absolutamente para nada más. Y si me dicen, doctor, pero no hay más estudios, pues sí, el estudio más importante es este. Es el estudio Pitches, es un estudio publicado por la doctora Chappell en Lancet en el año 2019 y es un estudio epidemiológicamente divino. Es un estudio que realmente es muy bueno, es un ensayo doble ciego multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo, en donde se dio medicamento 1:1 en dosis de 500 miligramos cada 12 horas, en versus pacientes que recibían placebo, en 33 unidades de maternidad, y lo que quisieron ver es si dábamos Ursacol versus placebo, mejorábamos los desenlaces perinatales. Y miren, nada es estadísticamente significativo. Ese es el estudio más grande que se ha hecho con respecto al manejo con Ursacol y ninguno para desenlace perinatal ha mostrado ser útil. Lo que sí ha mostrado utilidad, como les había mencionado, es en la parte del prurito materno y tal vez nuestra tranquilidad mental en verificar que las enzimas hepáticas tiendan a mejorar, pero absolutamente nada. Y en el año 2020, el Royal College, junto con el grupo británico de obstetricia y ginecología, nos dijeron, hagamos un análisis secundario del Pitches. Si nosotros sabemos que los desenlaces perinatales están de la mano con los ácidos biliares, ¿por qué no hacemos un análisis con respecto a si dando Ursacol mejoramos la producción de ácidos biliares? Por lo tanto, desenlaces obstétricos adversos. Pues ya adivinen qué, obviamente no. Si ya tenemos el estudio previo que nos decían que los desenlaces no mejoraban, y sabemos por el estudio de la doctora Obadia en Lancet 2019 que los desenlaces son directamente proporcionales a la elevación de ácidos, entonces claramente esto tampoco nos va a dar estadísticamente significativo. Entonces, doctor, ¿y qué hacemos? Existen distintos medicamentos que han sido descritos y utilizados para el manejo de la colestasis intrahepática. Van a encontrar dexametasona, vitamina D, la S-adenosinmetionina, la cual en revisiones sistemáticas ninguno tiene evidencia estadísticamente significativa para poder dar este tipo de manejos complementarios al Ursacol. Lo que se está estudiando en este momento y lo que se está tratando de hacer y proponer es el uso o agregar rifampicina al manejo. Realmente lo que hay escrito hasta ahora son únicamente reportes de caso, no hay nada significativo con respecto a revisiones sistemáticas o metaanálisis, pero es una propuesta bastante interesante en pacientes que son refractarios al tratamiento únicamente con Ursacol y en pacientes en las que podemos ver persistencia o elevación significativa de ácidos biliares. Entonces, doctor, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos la vigilancia intraparto? ¿Cómo hacemos la vigilancia antes de qué va a pasar? Hacemos ecocardiograma, hacemos perfil biofísico todos los días, hacemos Doppler. A los que hacemos ecografía, diagnóstico prenatal o somos especialistas en medicina materno-fetal nos dicen, hagámosle perfil biofísico todos los días o cada semana. ¿Qué dice la evidencia? No hay cómo predecir que esto pueda pasar. O sea, ¿qué quiero decir? Por más que ustedes pidan un perfil biofísico hoy en la mañana, si yo tengo esa paciente con ácidos biliares mayores a 100, no nos va a determinar si el perfil biofísico, el Doppler fetoplacentario, la monitoría, nos van a ayudar a predecir un desenlace perinatal en estos bebés. Lamentablemente en este momento no existe nada más que los ácidos biliares y la persistencia de síntomas en las pacientes para poder determinar qué vamos a hacer para poder predecir estos desenlaces. Y lo que a todos les interesa es cuándo vamos a finalizar el embarazo en estas pacientes, porque hay algunos consensos que te dicen 35, 36, 37, 40, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que te dicen las guías australianas, te hablan todas de los niveles de ácidos biliares. Entonces, si tenemos ácidos biliares por encima de 100, considere finalizar el embarazo a partir de las 38 semanas. Ellos te hablan 38, 37 semanas, si los ácidos biliares por encima de 100.
Todos conocemos estos protocolos, son los protocolos del Grupo del Clínic de Barcelona. Ellos incluyen el ecocardiograma como parte complementaria del estudio y miren que ellos consideran los ácidos biliares. Impacto sobre todo en variables como los periodos intergenésicos cortos, etcétera, etcétera. Eso puede de alguna manera influir de manera importante para disminuir esas tasas de mortalidad materna. Antes de hablar... Entonces, cuando vamos a hablar de los desenlaces, y por eso se pueden llegar a intensivos, o si los ácidos biliares, ¿por qué no específicamente medicina materno-fetal? ¿Y qué nos dicen ellos? Nos dividen también de ácidos biliares. Entonces, ¿cómo predecir el feto placentario? Y lo que a todos les interesa es, como dicen las guías australianas, te hablan todas de los niveles de ácidos biliares. Entonces, si tenemos ácidos biliares por encima de 100, considere finalizar el embarazo a partir de las 38 semanas. Ellos te hablan 38, 37 semanas, si los ácidos biliares por encima de 100. Todos conocemos estos protocolos, son los protocolos del Grupo del Clínic de Barcelona. Ellos incluyen el ecocardiograma como parte complementaria del estudio y miren que ellos consideran los ácidos biliares por encima de 40. O sea, cuando la colestasis intrahepática es considerada, según las distintas guías, como colestasis intrahepática moderada. No lo consideran como severa. Y ellos te dicen, si tú tienes ácidos biliares por encima de 40, finaliza el embarazo a las 37 semanas. La Sociedad Americana de Gastroenterología también nos dice 37 semanas y la Asociación Europea del Estudio del Hígado nos dice 35 semanas si es que los ácidos biliares son por encima de 100. Entonces miren qué tan importante es poder tener la utilidad de ácidos biliares. Es súper importante, es un tema de salud pública que esperamos que las distintas sociedades a nivel nacional nos puedan ayudar a tener este acceso para poder evitar que sigamos teniendo desenlaces perinatales adversos. La COC, todos conocemos este boletín de la COC que nos habla de las distintas enfermedades asociadas al embarazo, de cuándo debemos finalizarlas, y ellos nos dicen que la colestasis intrahepática la debemos dividir en menos de 100 y más de 100 en los valores de ácidos biliares. Si es menos de 100 podemos llegar a entre 36 y 39, y si es más de 100, no más de 36 semanas. Y este es un artículo que me encantó, que se publicó en el American Journal en el 2022, en donde quieren comparar dos directrices gigantes, las guías NICE y las guías de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que son las guías pues matrices para todos nosotros, los que hacemos ginecología y obstetricia y específicamente medicina materno-fetal. ¿Y qué nos dicen ellos? Nos dividen también. Los de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal sí nos dividen entre 100 y menos de 100, mientras que el Royal College sí nos dice consideremos a partir de 40. ¿Qué nos dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? Si tenemos menos de 100, considera entre 36 y 39 semanas. Pero si tenemos más de 100, no más de 36 semanas. Mientras que el Royal College nos dice que podemos llevar hasta 40 semanas a las pacientes que tengan menos de 40, pero sí te dicen que si tiene entre 40 y 99, entre 38 y 39, pero si tiene más de 100, considerar entre 35 y 36 semanas finalizar la gestación. Entonces, ¿cuál es la mejor propuesta? Siempre va a ser la duda de quién es el mejor o cuál va a ser el mejor. Entonces todos tenemos nuestras opiniones diferentes con respecto a la evidencia que les acabo de mencionar y cada uno de ustedes considerará finalizar el embarazo según la sociedad que ustedes mejor consideren. Pero lo que creo yo es siempre proponer y buscar llegar a un consenso multidisciplinario, un consenso nacional en donde podamos decir qué piensas tú basado en la evidencia, y esta es mi recomendación, basado en la revisión sistemática que hice. Entonces yo considero que si tenemos pacientes que tienen una colestasis intrahepática no severa, definida como valores de ácidos biliares por encima de 100, podemos llegar entre 37 y 39 semanas. Pero si tenemos ácidos biliares por encima de 100, deberíamos considerar finalizar el embarazo entre las 35 y 36 semanas de gestación. Entonces, para llevar a la casita, esto es un artículo publicado este año, tenemos que entender los factores de riesgo que sabemos que va a depender mucho del índice de masa corporal, el grupo étnico, antecedente de técnicas de reproducción asistida, diabetes gestacional, enfermedad hepática previa. Sabemos que los desenlaces perinatales adversos se van a ver
dependiendo la severidad del cuadro, y esto va a estar definido por los niveles de ácidos biliares asociados a la sintomatología de la paciente persistente, así como también saber que las pacientes que tienen esta enfermedad pueden desarrollar colestasis intrahepática en embarazos a futuro, así como también que resuelven los síntomas en el puerperio inmediato. Entonces, si bien este es un tema que es un poco complicado y tal vez el camino se ve algo difícil, si nosotros hacemos las cosas con cariño, pasión, amor y basados en lo que está escrito en la evidencia, los resultados, créanme que siempre van a ser bonitos, van a ser significativos. Mi recomendación es una diapositiva que me robo del doctor Eduardo Ratacós del Grupo de Barcelona, es que ustedes tienen que decidir a qué grupo de médicos o de personal de salud quieren trabajar o quieren pertenecer. Quieren pertenecer al grupo de medicina basada en la evidencia, trabajar en equipo y de forma multidisciplinaria, hacer revisiones continuas y protocolos, o quieren quedarse únicamente en que en su experiencia les ha ido bien, en que se sienten cómodos haciendo eso y que no quieren cambiar porque siempre les ha ido bien y no quieren ser de esos personales de salud que están en constante evolución y buscan aprender y estar al día con los resultados nuevos. Entonces los invito a considerar esta diapositiva, a ver a cuál de los dos grupos ustedes quieren pertenecer. Mi recomendación siempre va a ser trabajar en equipo. Yo me siento extremadamente orgulloso de pertenecer a este hermoso grupo de trabajo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Fundación Santa Fe. Todos ellos son mis amigos y mis colegas, a los cuales quiero mucho y los cuales son muy, muy pilos. Y me voy con esta frase muy cliché, que es: siempre es un bonito día para salvar vidas, pero para los que hacemos obstetricia, siempre es un bonito día para salvarlas y para traerlas. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por su excelente conferencia, un tema que creo que sigue y seguirá siendo controversial, pero como bien mostró Gustavo, sí hay algunos parámetros que podemos tener en cuenta. Para dar continuidad al programa, seguimos con la charla Salud Mental durante la gestación a cargo de la doctora Catalina Pineda, quien es psiquiatra institucional de la Fundación Santa Fe y hace parte muy importante de nuestro comité de duelo perinatal. Ustedes dirán, ¿por qué en una charla de ginecólogos tenemos invitada a una psiquiatra? Pero definitivamente consideramos que el abordaje integral de las pacientes, más allá de lo que todos hacemos en el día a día, definitivamente enriquece nuestro ejercicio, y le agradezco mucho a Catalina por haber accedido a acompañarnos. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, entonces buenos días para todos. Me presento, Catalina Pineda, soy psiquiatra, soy especialista en psiquiatría de enlace, que esto es psiquiatría del paciente médicamente enfermo, y actualmente soy coordinadora del tercer año del programa de psiquiatría de la Universidad de los Andes. En este espacio quiero hablarles de salud mental en el embarazo, porque creo que es importante hablar también de esta charla, y por eso como que accedí, me pareció como muy importante el manejo interdisciplinario de estas pacientes. Primero quisiera hablarles un poco de salud mental, y este es uno de los objetivos que todos nos llevemos a casa. ¿Por qué hablar de salud mental y por qué es importante? Primero, porque hace parte de la vida de todos. Así como tenemos una salud física, tenemos una salud mental. Y hay que entenderlo, que la salud mental está construida por algo que va completamente de la mano, y son las emociones, los pensamientos y los comportamientos. Esto hace parte de nuestra salud mental, y la salud mental es algo intrínseco al ser humano. Nos va a ayudar a poder mantener relaciones, a mantener vínculos, a poder contribuir a una sociedad, a poder llevar a cabo nuestros proyectos de vida, poder tomar decisiones saludables, encontrar algunos propósitos, afrontar dificultades, a poder aceptar cambios o retos que la vida misma nos esté presentando. Y para eso es importante nuestra salud mental, porque finalmente nos está ayudando a nuestro día a día y a nuestra calidad de vida. ¿Qué pasa entonces en una mujer en embarazo? Y quise también traer un poquito el tema del posparto, porque desde salud mental son dos temas que pueden ir un poco de la mano. Y es que durante el embarazo y durante el posparto sí o sí se van a presentar cambios fisiológicos, lo saben mejor que yo, pero también se van a presentar cambios psicológicos y socioculturales. Esto va a generar un impacto súper importante en la mujer que está transitando por estas dos etapas.
Y miren que hasta el 85% de la mujer en embarazo va a presentar alguna alteración en el ánimo. No porque lo tenga que ser patológico, porque signifique o sea sinónimo a enfermedad mental, sino porque sí o sí durante el embarazo y durante el posparto la salud mental de estas mujeres están afectadas y se va a ver mucho más vulnerable. Y es importante que tengamos en cuenta algunos signos de alarma que los vamos a ver un poco más adelante para identificar y brindar herramientas cuando la salud mental está alterada, cuando voy a prestar un poco más de atención, cuando podría ayudar un poco más a esta paciente a disminuir o aliviar el sufrimiento que tiene. Es interesante porque hasta el 50% de las patologías mentales diagnosticadas en el posparto ya venían desde el embarazo y no siempre se detecta. Esto tiene un impacto súper importante, no solo en la calidad de vida, sino hay un riesgo muy importante en la mortalidad de esta mujer. Muchas veces porque tenemos tabú, no sabemos cuándo remitir, si remito o no, porque la misma paciente, las mismas familias no aceptan ir a psiquiatría, no aceptan ir a psicología porque a veces no entienden y socialmente a veces no está tan bien visto, pero sí hay un sufrimiento, que muchas veces la mujer no lo quiera verbalizar, no significa que todo esté bien. Y el 15 al 20% de las mujeres durante el embarazo y posparto pueden presentar algún tipo de patología mental. Que presentemos en algún momento de nuestra vida una patología, un episodio de salud mental o de enfermedad mental, no significa que tenga que ser de por vida, pero significa que en ese momento necesitamos prestarle atención y el tratamiento adecuado. Entonces, cuando hablamos de patologías mentales, hay un montón. Obviamente mi objetivo no es que se las aprendan, pero sí que aprendan a identificar cuándo hay que remitir a esta paciente a un especialista, a un profesional en salud mental. Hay muchísimos factores de riesgo para que durante el embarazo esta mujer pueda presentar alteraciones en su salud mental. Una de estas es la ambivalencia con el embarazo, cuando son mujeres que tienen un apego inseguro, que todavía no han estado muy seguras si continuar o no con el embarazo, que es cuando es un embarazo no deseado, cuando presentan antecedentes de abuso sexual, antecedentes de enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas. Y esto lo traigo muy resaltado porque cuando ya hay un antecedente de enfermedad mental y es una mujer que entra en embarazo, hay mucho más riesgo de algunas recaídas o exacerbaciones, no solamente por la historia natural de la enfermedad, sino por todos también estos cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo y muchas veces por desconocimiento, la misma paciente o muchos otros colegas deciden dar la recomendación de que suspendan los psicofármacos porque estamos acostumbrados a decir que pues, pueden ser muy teratogénicos o eso no puede estar muy bien en el embarazo y que mejor suspendan los psicofármacos. Esto es un grave error y ahorita se van a llevar un mensaje mejor a la casa, pero pues es un factor de riesgo para que durante el embarazo empeore su salud mental. Cuando tiene a nivel social mala red de apoyo, disfunciones de pareja o muchas dificultades para poder mantener vínculos personales. Finalmente, entonces, es una mujer que está mucho más vulnerable o a exacerbar su patología mental o a presentar algún episodio de novo que hay que tener en cuenta cuando podemos empezar a remitir. ¿Qué pasa con muchas mujeres que se dan cuenta que están en embarazo y que ya tienen un antecedente de enfermedad mental? Pues entonces suspenden los medicamentos. Muchas veces algunos otros doctores dan la recomendación de que suspendan los psicofármacos. Sin embargo, la evidencia sí nos ha mostrado que es mucho más contraproducente tener una mujer en gestación con antecedente de enfermedad mental y con exacerbación de la misma. ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias de una enfermedad mental no tratada, exacerbada durante el embarazo? Pues obviamente va a haber una alteración en su salud mental a nivel afectivo, cognitivo, de pensamientos, a nivel comportamental. Esto va a generar una disfuncionalidad o una alteración en el día a día de esa paciente, problemas para poder mantener un trabajo, las relaciones, el tema con la alimentación, se puede alterar el sueño, ciclo, vigilia y todos sabemos la importancia del sueño en nuestras vidas y en la vida de una mujer en gestación. Muchas veces puede haber un refugio en el consumo de sustancias psicoactivas, buscando algo de automedicación o de ayuda, entre comillas, con el fin de que se sientan un poco mejor, un poco más tranquilas a esa angustia o a ese sufrimiento que están teniendo. Sabemos que es una conducta que no es saludable. Empiezan a tener un poco más de ganancia de peso, hábitos no saludables, a estar un poco más aisladas, a no querer salir de la casa, a querer estar todo el tiempo en la cama, que finalmente no es saludable en todo el proceso de la gestación y va a
tener un tema muy importante y es el vínculo con el bebé o esa relación que tiene con el embarazo, que desde la psicología o desde la psicopatología es fundamental poder fomentar ese vínculo, no solamente desde la gestación, sino cuando ese bebé nace, esa relación madre-hijo es fundamental. En ocasiones, cuando empieza a haber tantas exacerbaciones afectivas, comportamentales y cognitivas, pueden empezar a presentar estas mujeres ideas de muerte, ideas de suicidio, muchas veces infanticidio cuando el bebé ya nace, y esto es un poco más en la etapa del posparto, pero es importante que entendamos que una patología mental no tratada o exacerbada tiene consecuencias súper negativas en la mamá. Y en el bebé también se ha visto que favorece durante el embarazo al parto pretérmino, bajo peso al nacer, una adaptación neonatal inadecuada, alteraciones en el desarrollo neurológico fetal. Son bebés que están mucho más predispuestos a presentar trastornos de ansiedad desde muy pequeños, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y autismo. Es por eso que es tan importante el manejo interdisciplinario. Entonces, cuando se enfrentan a una paciente que tiene un antecedente de enfermedad mental, que la familia les está comentando que algo no está bien, que ella no es así o algo tiene, durante las valoraciones evidencian algunas alteraciones, es importante poder remitir a un profesional en salud mental. Quiero hablarles principalmente de dos patologías mucho más frecuentes en psiquiatría y en psicología, que son patologías mentales, las cuales la prevalencia es un poco más alta y que también estamos un poco más acostumbrados a leerlas o a verlas en los pacientes. La depresión tiene una prevalencia del 18.4%. En el embarazo hay muchos síntomas muy fluctuantes, no significa que siempre sean patológicos, que eso también lo tenemos que tener. Es decir, aprovechar ese momento en que la paciente va a estar hospitalizada, se acerca al sistema de salud para resolver esa situación anticonceptiva. Recordemos que la inserción de los dispositivos intrauterinos se recomienda dentro de las primeras 48 horas. Si no se hace en ese lapso de tiempo, hay que esperar idealmente a las 6 semanas de puerperio, porque el riesgo de perforación y de expulsión son un poco mayores y realmente hace que no sea tan efectivo la colocación de ese método. Las tasas de expulsión varían de acuerdo al momento en que se coloque en el puerperio. Si se hace de intervalo más allá de las 6 semanas del puerperio, la tasa de expulsión está alrededor del 1.9%. Si se hace posalumbramiento inmediatamente cuando sale la placenta, la tasa de expulsión está alrededor del 10%. Y si se hace dentro de esos 10 minutos posteriores a la aumentan significativamente y van aumentando en la medida en que nos vamos alejando de ese puerperio inmediato. Esa es la razón por la cual se recomienda solo colocarlos hasta dentro de esas primeras 48 horas. Y hay algunos estudios que sugieren que es un poquito mayor la tasa de expulsión con los endoceptivos, con los DIU de levonorgestrel versus la T de cobre. La explicación que dan en los estudios es que la técnica a veces no está tan depurada en algunos sitios y eso explicaría un poco que sea quizás levemente mayor la tasa de expulsión de endoceptivos. Entonces, no olvidar la técnica adecuada de inserción de los dispositivos intrauterinos en el puerperio inmediato. Lo podemos hacer como está ahí, como si fuéramos a hacer un tacto vaginal, colocando el dispositivo en nuestro segundo y tercer dedo y colocándolo fijo contra el fondo uterino. A veces puede ser un poco molesto para la paciente, entonces se puede utilizar una pinza de Foster que reemplaza la mano para introducirla y colocarla a nivel del fondo uterino. Y la técnica aplica igual para los endoceptivos también. Aunque la empresa que comercializa o que tiene la patente de los endoceptivos también recomienda que es posible la colocación con la guía que trae el endoceptivo como tal, si se hace de manera óptima y adecuada. Y una opción que podemos utilizar si tenemos el recurso es la guía ecográfica. En los casos en que se tenga el recurso a la mano y tengamos un ecógrafo en sala de partos, que es una tendencia cada vez más frecuente a tener un ecógrafo en sala de partos, pues si lo podemos hacer, podemos colocarlo y revisarlo con el ultrasonido si quedó bien puesto y si no, acomodarlo lo mejor posible para disminuir esa probabilidad de expulsión. También, antes de hablar de los métodos definitivos, tener en cuenta que los implantes subdérmicos son una alternativa muy útil, sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes adolescentes,
y que tienen poca adherencia al sistema de salud también. Los métodos definitivos, pues todos los conocemos también, clave en este contexto del puerperio, tener un muy buen consentimiento informado. Yo he tenido la oportunidad de ser perito en algunas demandas que hacen pacientes que se han esterilizado y después se arrepienten y solicitan, demandan al médico que las operó porque alegan que no estaban en ese momento en capacidad de decidir adecuadamente. Y realmente lo que lo respalda a uno es tener un muy buen consentimiento informado y en la medida de lo posible haber hecho ese consentimiento previo al momento del evento obstétrico, o sea que esa paciente tome su decisión a lo largo del control prenatal. Hay muchos colegas que a veces cuando la paciente se los pide en el momento del parto se rehúsan a hacerlo teniendo este temor, pero realmente si se hace un buen consentimiento, que no sea un consentimiento genérico como el que todos manejamos explicando detalladamente el proceso de asesoría que se hizo, la gran mayoría de veces prima que la paciente haya dado su consentimiento. Ustedes conocen mejor que nadie las múltiples técnicas que tenemos, pero sí hay que anotar que en los últimos años hay una tendencia muy fuerte a migrar hacia la salpingectomía, basándose en los estudios que nos hablan de la salpingectomía para reducción a mediano y largo plazo del cáncer de ovario. Inclusive hay estudios que van más allá y hablan de salpingectomía oportunista, que a mi modo de ver ya es un poquito excesivo, que por ejemplo yo entré a sacar el apéndice o hacer una colelap y aproveche y le quite las trompas a esa paciente que ya no tiene paridad. Es controversial, el tiempo y la evidencia nos dirán si migramos hacia eso, pero es una de las razones por las cuales cada vez vemos más salpingectomía que Pomeroy, Parkland, Ushida, todas las técnicas que ustedes conocen. Y también, si es posible, en la consejería involucrar a la pareja para plantear y abrir esa posibilidad de la esterilización masculina. Yo siempre le digo a las pacientes, cuando van con sus esposos y dicen, listo, vamos a cerrar la fábrica, aquí nos quedamos, ya no queremos más hijos, quizás lo más democrático es si la mujer aporta biológicamente con el embarazo, con la lactancia. Oiga, señor, usted aporte haciéndose la esterilización quirúrgica, la vasectomía, para contribuir a ese proyecto de vida y a esa relación de pareja y al deseo de no tener más hijos. Entonces, nosotros vemos mujeres, pero involucremos a los hombres en esta toma de decisiones. Un par de diapositivas ya van a finalizar, si bien no es el puerperio de la manera estricta, sí son eventos obstétricos para hablar de anticoncepción posaborto, posembarazo ectópico, ¿qué pasó? Y enfermedad trofoblástica gestacional. Recordemos que se pueden ofertar todos los métodos anticonceptivos, a tener en cuenta que si colocamos dispositivos intrauterinos, el riesgo de expulsión va aumentando en la medida en que el útero es más grande, en que hay más edad gestacional, pero se pueden colocar, y optimizar, sobre todo en casos de interrupción del embarazo, la asesoría y una provisión eficiente de esos métodos anticonceptivos. En el evento obstétrico post-ectópico tampoco hay restricciones, hay algunos estudios que hablan de tener precaución en implementar la anticoncepción de manera muy rápida cuando utilizamos metotrexate en el manejo médico, pero realmente hay estudios más recientes que nos hablan de que si utilizamos el esquema que la mayoría utiliza de dosis única, calculando la dosis por metros cuadrados de superficie corporal, no van a haber riesgos de teratogenicidad si una paciente se embaraza demasiado rápido. Y tampoco va a haber ningún tipo de contraindicación para los diferentes métodos. En la enfermedad trofoblástica gestacional, sí tener en cuenta esas pacientes que tienen molas de alto riesgo, de acuerdo a la clasificación FIGO, que tienen riesgo de malignidad, y definitivamente evitar la inserción de dispositivos intrauterinos hasta no lograr la negativización de la beta, que sería lo único diferente con respecto al post-ectópico y al post-aborto. Y recordar pues que en los casos de infección, sea cual sea la etiología, sí evitar insertar dispositivos, ese tipo de métodos. Y ya para finalizar, para llevar a nuestra práctica clínica, ¿qué podríamos tener en cuenta? Primero, pues que por fisiología es muy improbable un embarazo en los primeros 40 días de puerperio. Por tal razón, la mayoría de literatura recomienda implementar los métodos a partir de este momento, pero en pacientes, como la gran mayoría de nuestro país, con poca adherencia a los sistemas de salud, es una alternativa colocarlos en el puerperio inmediato y antes de su egreso del hospital.
También deben ofertarse todos los métodos, desde la consulta preconcepcional, el control prenatal, el periparto y el puerperio. El diseño de las estrategias y políticas de anticoncepción definitivamente debe ajustarse al perfil demográfico de cada país. Quizás lo que yo haga acá no sea válido en Canadá, en Australia, en Zambia, en Mozambique. Y hay que tener en cuenta los factores demográficos, el sistema de salud que impera en cada país y las necesidades y particularidades de esa zona geográfica. Si es posible, se recomienda abstenerse de la actividad sexual durante el puerperio, pero hay que respetar las costumbres, creencias y expectativas de cada pareja, para gustos los colores, como les digo yo a las pacientes, y es una de las razones, si el reinicio de la vida sexual es más temprano, de favorecer esa anticoncepción de manera rápida en el puerperio. Importante hacer un paréntesis que este tipo de momentos con la paciente también nos llevan a hablar sobre sexualidad y al reinicio de la actividad sexual en las parejas, que a veces cuesta, es un tema del que no hablamos explícitamente en las consultas de las pacientes, y es algo que debemos abordar y aprovechar quizás estos escenarios. También algunas estrategias como asociar las intervenciones en anticoncepción a otros programas de salud pueden ser valiosas para aumentar ese nivel de adherencia de las pacientes y que se masifique más el uso de anticonceptivos. El MELA tiene una efectividad buena, siempre y cuando se cumplan esos criterios, pero pues definitivamente en la práctica, como les decía, quizás no sea la mejor alternativa. Algunas pacientes quieren optar por anticoncepción natural. Vamos a tener esa paciente que no quiere nada hormonal, que quiere todo orgánico, natural. Bueno, es respetable su forma de ver la vida, su forma de manejar su cuerpo, pero es importante explicarle que por fisiología ese tipo de métodos no aplican en este momento, nos quedaría solamente la lactancia y quizás promover el uso del preservativo si no desea optar por ningún otro de método hormonal o invasivo, como los llaman las pacientes en algunos casos. Los hormonales combinados no se recomiendan en el puerperio porque hay otras muchas mejores alternativas, pero podrían ser una opción después del día 21 de puerperio en algunos casos seleccionados, evaluando muy bien ese riesgo-beneficio. Las progestinas son una herramienta muy importante en este contexto del puerperio, a excepción del acetato de medroxiprogesterona, todos pueden utilizarse en el puerperio inmediato. Recuerden que antes de esas tres primeras semanas de puerperio es categoría 3. Entonces, en casos muy puntuales podría considerarse, pero tenemos otras mejores herramientas que el acetato de medroxiprogesterona. Y importante que en cuanto a riesgo tromboembólico, la gran mayoría de progestinas tienen un perfil de seguridad bastante bueno y bastante aceptable. Los métodos de barrera, ya lo hablamos, tienen impacto en esos grupos de riesgo. Y el uso de métodos LARC es muy seguro, a pesar de que se recomienda en la mayoría de literatura a partir de las 6 semanas de puerperio. También es una opción colocarlos, como ya vimos, en el puerperio inmediato, bien sean los implantes o los endoceptivos, con el fin de lograr embarazos no deseados y disminuir factores de riesgo como los periodos intergenésicos cortos. La inserción de dispositivos también es un procedimiento bastante seguro si se hace con la técnica adecuada. A los que no están tan sensibilizados con el tema es muy fácil entrenarse en colocar los dispositivos en el posparto y hay que enseñarlo, educar a las nuevas generaciones para que aprendan a hacerlo y así disminuir el riesgo y las tasas de expulsión que la gran mayoría de veces se da por mala técnica al momento de la colocación. Los métodos de esterilización quirúrgica siguen siendo una alternativa, son seguros, el riesgo quirúrgico es muy bajo realmente. Importante el consentimiento y la información previa y en lo posible obtener el consentimiento antes del evento obstétrico. Y definitivamente pues la implementación de todas estas políticas deben estar enmarcadas en un respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las pacientes. Uno entiende la intención de las autoridades de fomentar la anticoncepción casi que como obligatoria para todas las pacientes puérperas, pero también a veces perciben algunas pacientes que se sienten obligadas y esa no es la idea. La idea es brindar las herramientas, comunicarse, brindar la asesoría y que realmente termine siendo una decisión informada, no impuesta y, como les decía hace un rato, independientemente de lo que la paciente decida, consignarlo muy bien en la historia clínica. Entonces, muchísimas gracias por la atención.
y gracias por estar acá. Bueno, revisamos un momentico si hay alguna pregunta antes de... Bueno, por ahora no hay preguntas sobre el tema, entonces, para seguir cumpliendo con el programa, seguimos adelante con la charla Diabetes y Embarazo, a cargo del doctor Rodolfo Martínez. El doctor Martínez es especialista en medicina materno-fetal de nuestro departamento, es profesor de la Universidad Javeriana y tiene mucha experticia en el tema. Gracias, doctor Martínez, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Luis Martín. El tema de la diabetes gestacional pues sigue siendo de importancia general para la especialidad y para las especialidades que están de cierta manera orbitando el manejo de nuestras pacientes durante el embarazo y cada vez con más interés antes y después del mismo. Debo declarar pues que no tengo ningún conflicto de interés en relación con el tema. El problema de la hiperglicemia en el embarazo es un poquito más amplio que solamente la diabetes mellitus gestacional y de cierta manera todos los grupos de interés han ido ampliando la órbita de estudio a la diabetes pregestacional, que cada vez vemos con mayor frecuencia, en la medida en que la supervivencia de las pacientes con diabetes tipo 1 en la infancia llegan a edad reproductiva, y en la medida en que el peso y el síndrome metabólico presente en la población ha venido aumentando, pues nos vamos a enfrentar cada vez más a un problema muy importante que es la hiperglicemia asociada con el embarazo, cuyo origen no es precisamente la diabetes mellitus gestacional. A nivel global, estos números pues pueden ilustrar un poco cuál es el problema que tenemos en relación con esta condición. Entre el 16 y el 17% de los nacidos vivos lo hicieron en embarazos con algún tipo de hiperglicemia en el año 2021, de tal manera que uno de cada 6 embarazos o uno de cada 6 nacimientos está produciéndose en mujeres que tienen alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lo cual nos da alrededor de 21 millones de nacidos vivos a nivel global. Pero sigue siendo interesante el número en términos de que el 80% de los casos corresponden a diabetes mellitus gestacional, es decir, aquella que se reconoce por primera vez durante el embarazo. 9.1% son otros tipos de diabetes, y este número es interesante porque en un futuro muy cercano tiene la tendencia a aumentar. 10.1% de los embarazos tienen un diagnóstico previo, y aquí tenemos la distribución regional. Vemos las flechas indicando cuáles son los datos sobre Latinoamérica y el Caribe, Suramérica y la región de Centroamérica, perdón, y estamos hablando de una prevalencia entre el 13.7 y el 15.8% de diabetes. Puede haber algunas variaciones en algunos países, pero dada la poca información que tenemos en algunos, incluido Colombia, un 15.8% de prevalencia de diabetes nos está diciendo que de 500.000 nacidos vivos que se producen en el año, que se registran en el año en Colombia, este número realmente es agobiante y es absolutamente claro que no estamos haciendo todos los diagnósticos o no estamos reconociendo todos los diagnósticos en nuestro país que pueden estar relacionados con este número en particular.
En términos generales, el control prenatal tiene algunos objetivos en cuanto a diabetes gestacional se refiere, y dada la posibilidad que tiene de afectar tanto a la mamá como al bebé, el cuidado materno y el cuidado fetal no tiene uno del otro una menor importancia. En términos generales, el cuidado materno requiere una serie de estrategias especiales que conducen a prevenir la aparición de la enfermedad metabólica en el posparto y a prevenir las complicaciones maternas que están claramente identificadas en el embarazo actual. En cuanto al cuidado fetal, las malformaciones, los trastornos del crecimiento y el desarrollo y los protocolos de bienestar fetal pareciera ser que son las dimensiones más relevantes en este apartado. La participación de un equipo multidisciplinario, las intervenciones para la modificación del estilo de vida, la utilización juiciosa de la terapia farmacológica, obviamente la monitoría de la glicemia, la identificación de los eventos de comorbilidad, la detección de las complicaciones, la vigilancia fetal, pudieran ser pues el mapa general del manejo de nuestras pacientes diabéticas gestacionales. En cuanto al equipo, pues la participación del perinatólogo, el endocrinólogo, el especialista en medicina interna, la nutricionista o el nutriólogo, el departamento de enfermería, de terapia física y obviamente de psicología, pues son el equipo básico que debería tener una materna a la cual se le hace un diagnóstico de diabetes gestacional. Y en ese sentido, pues el grupo de cuidado clínico de la Fundación Santa Fe, por ejemplo, está organizado alrededor de un modelo en el cual este equipo humano es posible proporcionárselo a una paciente que en algún momento es tomada por el grupo para la atención del cuadro de diabetes gestacional o el cuadro de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Lo primero que hay que intentar modificar pues son los aspectos relacionados con el comportamiento de la paciente, con los hábitos de vida saludable, con el estilo de vida, y podríamos trabajar y hablar muchísimo sobre esto para mencionar aquí las 10 estrategias fundamentales sobre las cuales de manera muy fácil se puede hacer la aproximación a una paciente. Menos fácil es encontrar que todas las pacientes tienen una juiciosa o un juicioso ajuste a cada una de estas estrategias, de cada una de estas recomendaciones, ¿no? Las estrategias farmacológicas tienen que ver fundamentalmente hoy con la utilización de la insulina y los hipoglicemiantes orales. En los últimos años y con una iteración anual, la Asociación Americana de Diabetes, en su reporte que publica a finales de diciembre, a principios de cada año, pues hace una valoración de la evidencia nueva en relación con la seguridad, la efectividad de la utilización de la insulina y los hipoglicemiantes orales. Hemos visto en algunos años esto se ha modificado drásticamente. La aparición en los últimos 10 años o en los últimos 15 años tal vez de los hipoglicemiantes orales como una estrategia interesante para el control de la glicemia en la paciente con diabetes gestacional, en la paciente con diabetes tipo 2 durante el embarazo, pues permitió que de alguna manera la resonancia del tratamiento llegara a unos escenarios que antes no era factible. En principio, la utilización de insulina requiere por necesidad un especialista que tenga experiencia en el uso y el control de esta, y los hipoglicemiantes orales pues eran una salida muy rápida que se podía implementar desde niveles muy básicos en la atención de las pacientes embarazadas. Sin embargo, pues la evidencia va cambiando, la efectividad también va cambiando en la medida que salen los estudios. Este asunto de la seguridad es lo que hoy por hoy es el centro de la controversia. Indiscutiblemente las preferencias de las pacientes. En algunos escenarios la paciente aplicándose una inyección 2-3 veces al día, haciéndose unos controles muy acuciosos, hacen que el modelo sea de
poco práctico y que el modelo sea de difícil implementación. Más o menos un 10% de las pacientes que no responden a la terapia médica nutricional inicial y a los cambios en el estilo de vida van a terminar requiriendo manejo farmacológico, y en ese orden de ideas, pues ese 10% sobre esa prevalencia que estábamos viendo pueden ser muchísimas pacientes. Obviamente la factibilidad y los costos están involucrados en esto. Cuando comparamos pues cuál es el modelo de atención de una paciente a la cual se le administra metformina en relación a una paciente que requiere insulina con una cantidad de cosas adicionales alrededor, pues hace que desde el punto de vista costo la estrategia tenga una importancia particular. El otro aspecto importante en relación con esto es la monitoría de la glicemia, ¿no? Tenemos unos modelos de control convencional mediante la utilización de la glucometría hecha el periodo preprandial y postprandial hasta 7 glucometrías en un día, o los nuevos dispositivos de monitoría de glicemia continua, que hacen que la facilidad y la comodidad que tiene la paciente y la comodidad y la facilidad que tiene el médico para hacer el control de esto a través de internet nos hace pensar que este va a ser el destino final del control de nuestras pacientes en términos de la glicemia. No nos olvidemos que cuando estamos tratando una paciente que tiene un cuadro de glicemia alterado, pues estamos hablando de una cantidad de eventos que se originan por los niveles de glicemia y que pueden estar incluidos en este mapa conceptual, de tal manera que la responsabilidad va más allá o empieza antes del embarazo y va más allá del mismo en términos de la salud individual y en términos de la salud poblacional. La diabetes y la diabetes estacional puntualmente pues es como un punto en una escala transgeneracional donde las familias de donde provienen las madres diabéticas son familias que tienen un riesgo más de síndrome metabólico, de obesidad, de malnutrición y de diabetes. La madre diabética tiene sus complicaciones particulares y obviamente el neonato va a tener unas complicaciones que van a perpetuar este comportamiento de este fenómeno de salud en esos grupos de población. Aquí tenemos pues las revisiones exhaustivas sobre las complicaciones de la diabetes en esta revisión sistemática, 7 millones de observaciones, 7 millones de embarazos, y obviamente las pacientes con diabetes o con trastorno de hiperglicemia durante el embarazo tienen un mayor riesgo de cesárea, de parto pretérmino, los neonatos de síndrome de dificultad respiratoria, de Apgar bajo al minuto, de macrosomía o de bajo peso, de ictericia neonatal y obviamente de admisión a las unidades de cuidado neonatal. De tal forma que podría uno pensar que la implementación de estrategias que prevengan de manera eficiente la alteración del metabolismo de los carbohidratos durante el embarazo es una estrategia que va a tener un impacto importante no solamente en los eventos de morbilidad materno y neonatal, sino va a tener un impacto importante en cómo utilizamos los recursos que están destinados a la atención perinatal de nuestras pacientes. Información hay toda la que podamos fantasear y encontramos pues que estudios en todos los escenarios abundan realmente en la literatura. Cuando intentamos ya bajar el problema a un escenario práctico, pues lo que tenemos y lo que debemos propender por implementar en nuestros manejos sobre esos grupos poblacionales tan amplios, es decir, 15% de 500,000 nacimientos, pues son las guías de práctica clínica. Debemos unificar de cierta manera la forma como hacemos la aproximación diagnóstica,
cómo hacemos la prevención, cómo hacemos o cómo implementamos las estrategias terapéuticas. Las guías de práctica clínica entonces optimizan la atención en salud, contemplan la mejor evidencia, contextualizan las necesidades y los recursos que tenemos para eso a nivel local o regional o nacional, incluye análisis de costo-efectividad e incluye análisis de riesgo-beneficio, que son los elementos que nosotros debemos tener cuando hacemos la aproximación a una condición como esta en particular. Tenemos la guía de práctica clínica del seguimiento y tratamiento de la diabetes gestacional, que fue publicada hacia el año 2016. Esto fue una iniciativa del Ministerio de Protección Social. El Instituto para la Evaluación de Tecnologías de la Salud participó en este grupo la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana, y nos correspondió en la Universidad Javeriana logramos integrarnos con el grupo desarrollador de esta guía de práctica clínica, que tiene algunas cosas importantes. Las recomendaciones en términos generales, después de haber hecho pues un juicioso ejercicio académico que está formalizado desde una publicación que se hizo aquí en la Fundación Santa Fe, que era la guía para la elaboración de guías de práctica clínica a nivel nacional en Colombia. Ese fue el documento inicial, y a partir de ese documento entonces se pudo generar la hoja de ruta para las guías que hoy por hoy tenemos en muchísimos escenarios de salud pública aquí en Colombia y que están registradas pues en la página del Ministerio. Nuestras recomendaciones para entrar en materia es que se recomienda realizar la prueba de un solo paso a todas las pacientes embarazadas a partir de la semana 24 para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Y esto es una respuesta a una cierta variabilidad que había antes de eso, donde algunas sociedades recomendaban el test de O'Sullivan, otras recomendaban una prueba de carga con 100 gramos, los umbrales de la prueba de O'Sullivan, si daba una cosa se hacía esto y si daba otra se hacía aquello. Finalmente el grupo internacional para el estudio de la diabetes y el embarazo definió que una prueba realizada en un solo paso tenía la ventaja en principio de la adherencia y del diagnóstico inmediato de la condición de acuerdo con los criterios que estaban previamente definidos. La recomendación 2 que se dio es que se recomendaba la realización de una estrategia terapéutica que incluyera el tratamiento médico-nutricional a todas las pacientes que sean diagnosticadas como diabetes gestacionales como primera medida para la prevención de la hipertensión gestacional, la macrosomía y el recién nacido grande para la edad gestacional. Esto responde al hecho de que las estrategias de diagnóstico también deben estar enfocadas a los desenlaces clínicos, no solamente las estrategias terapéuticas. Oiga, usted quiere hacer un diagnóstico, pero usted no quiere identificar umbrales de glicemia, sino quiere identificar cuáles son los umbrales de glicemia que realmente se van a asociar con unos desenlaces perinatales adversos. El grupo desarrollador consideró estos como los desenlaces importantes al momento de hacer esta recomendación del tratamiento médico-nutricional. Muchas de las recomendaciones que están en la guía estaban ya plasmadas en la guía de práctica del manejo de las condiciones asociadas al embarazo, parto y puerperio, que desarrolló el grupo de la Universidad Nacional en un tiempo similar en este momento. De tal manera que todas las estrategias se intentó que fueran integradas. Y si bien la estrategia número 2 nos habla de tratamiento médico-nutricional, la estrategia que tenemos de control prenatal recomienda que todas las pacientes deben ser evaluadas por un nutricionista o por una nutricionista al momento del inicio del control prenatal. Entonces, eso tiene una cosa importante. Calcular el índice de masa corporal y clasificar el índice de masa corporal según la edad gestacional, ¿sí? Evitar
las dietas con restricciones calóricas importantes, evaluar hábitos, preferencias y rechazos, individualizar el plan alimentario y determinar la frecuencia de consumo de alimentos y grupos. Somos 17 países en uno, donde comen arepa huevo, eventualmente no comen lechona. Y eso hace que haya una variabilidad muy importante, muy interesante en la forma como se alimenta la gente en zonas geográficas que además son confluyentes, ¿sí? El Mute y la mazamorra chiquita tiene una diferencia de 20 kilómetros. Entonces, y eso tiene un acervo cultural importante, y esas son las cosas que de cierta manera entra a evaluarse al momento de una valoración nutricional juiciosa. El ejercicio. No se encontró en la revisión que se hizo de la guía de práctica clínica que el ejercicio o que alguna forma de ejercicio modificara los desenlaces en nuestros pacientes diabéticas gestacionales. Pareciera de perogrullo, pero hay que estimularle a las pacientes que hagan un poco de ejercicio, así la evidencia no exista. No quiere decir que no funcione, sino que sencillamente la evidencia no es muy clara. Algunas premisas sobre las metas de control glucémico. Se mantiene con que la glicemia en ayunas debe ser menor a 95 miligramos por decilitro y la postprandial a la hora debe ser menor de 140. Esa puede ser, quien quiera hacer un control glucémico debe pre y postprandial a la hora, y esos son los. Estas metas son los valores de referencia para las mediciones glucométricas y la toma de decisiones clínicas que se formulan en las recomendaciones sobre tratamiento. No hay necesidad de hacer glicemia central. O sea, a veces podría uno pensar, no, la glucometría, vamos a hacerle una glicemia central a la paciente. Ese paso ya se dio, la glucometría es suficiente para saber que la representación que está haciendo esa medición glucométrica es una medición confiable y es una medición acertada. De tal manera que utilizamos la glicemia y la toma de glicemia en plasma para las pacientes en el proceso de diagnóstico. La recomendación 5, se recomienda una glucometría diaria en ayunas a todas las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional para el seguimiento glucémico de tratamiento, y esta es pues una de las cosas que está estandarizada. La más importante es la glicemia en ayunas en términos de si uno tuviera que decidir cuál hace, pues haga la glicemia en ayunas todos los días para el control glucométrico. De cualquier manera, muchas de las recomendaciones están fundamentadas en una calidad de evidencia baja y muchas de las recomendaciones que hicimos son recomendaciones de consenso. Esto, pues, lo que está reflejando es que la información que tenemos en la literatura en relación con este tipo de estrategias no es la mejor en términos metodológicos. Se recomienda que el seguimiento glucémico en las pacientes con diabetes mellitus gestacional incluya en todos los casos una glucometría a 1 hora postprandial de las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, todos los días durante la gestación. Esto fue una decisión de consenso. Se recomienda que las pacientes con diabetes mellitus gestacional que presenten valores postprandiales iguales o mayores a 140, que era nuestra meta inicial, realicen automonitoreo intensivo que comprende 7 tomas de glucometría. Una en preprandial, una postprandial y una antes de dormirse a las 10 de la noche. Se recomienda que luego de la obtención de metas de control glucémico, la paciente sea valorada por el grupo tratante entre 2 y 4 semanas. No debe ir más allá de un mes el control de nuestras pacientes. Se recomienda iniciar el manejo farmacológico a las pacientes que se les inició el tratamiento médico-nutricional y que a las 2 semanas o en controles subsiguientes presenten más del 10% de los resultados de glucometría por encima de las metas de control.
Entonces, si uno tiene el mapa de glicemias de las pacientes cuando están haciéndose su monitoreo glucométrico y el 10% de los resultados están por fuera de metas, esa paciente es una candidata a iniciar manejo farmacológico. Si la paciente en cualquier toma de los 3 primeros días de seguimiento o en el resultado de la prueba diagnóstica presenta unos niveles en ayuna mayor a 140 o mayores de 200 miligramos en la medición postprandial, debe iniciarse tratamiento farmacológico. Esto responde a un modelo en el cual, una vez hace uno el diagnóstico de diabetes gestacional, para tipificar esto, debería uno hospitalizar a la paciente entre 48 y 72 horas,